Un momento muy jodido para los trabajadores, ¿sabes? En un momento en donde el gobierno dice que está levantando todos los cepos de la economía, Sí. hay un cepo que se mantiene, que es el cepo al salario. Claro. ¿No? El gobierno intentando no validar las paritarias, que no son ni más ni menos que acuerdos entre privados, ¿no? Claro. A lo sumo, debería ser así los libertarios más locos del mundo, ¿no? Que en definitiva se meten en un acuerdo entre privados. Y esto está pasando en un contexto en donde obviamente la inflación se aceleró en el primer trimestre del año y eso le pega de lleno a los bolsillos de los trabajadores. Hay menos empleo formal, el empleo está más precarizado, la plata no alcanza para nada, así que de todo esto vamos a hablar con Juan Manuel Ottaviani y los queremos y vamos a responder preguntas. Levantamos también. consultas, 115005-0710, cualquier consulta relacionada al derecho laboral es bien recibida. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Juan Manuel Ottaviano. ¿Cómo te va? Un gusto estar ¿Todo acá, bien? un gusto estar, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabés que estábamos charlando al principio del programa de este concepto que disparó el Eternauta de lo viejo funciona, ¿no? Y yo decía, para mí es un concepto que aplica en muchos aspectos de la vida. Yo, Sí. por ejemplo, lo viejo funciona. No te cambio el tocadisco, no me hagas escuchar música en Spotify. A mí me gusta escuchar música con el tocadisco, me gusta escuchar los discos de vinilo, me gusta escuchar la música y creo que todos tenemos ese algo viejo que puede ser o una fórmula o una forma de laburar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también llevar mi anotador, ¿viste? Sí. Lápiz y papel. ¿Qué Cuando voy a Excel? una reunión, me gusta llevar mi lápiz y papel, ¿viste? Y todos tenemos fórmulas de lo viejo que funciona. ¿Vos tenés tu fórmula de lo viejo que yo funciona? nací en el 84, o sea, totalmente analógico, con suerte manejo el WhatsApp con cierta autonomía. Igual cuando todo se desmorona, lo viejo funciona, ¿no? Y a veces cuando todo está andando también. Sí, no sé. Viste, yo recién te escuchaba pensar en, bueno, a ver qué normas verdaderamente viejas hay en el derecho del trabajo Porque argentino. ese es otro tema que Porque siempre viste que se dice. suele decir, ¿no?, que las normas laborales no están actualizadas, que son de hace 50 años, y eso no es tan así. Pero hay una que realmente es muy vieja, que es la Ley de Jornada de Trabajo, que establece las 42 o 45 horas semanales de laburo, que es del año 1929, cuando no existía Mirá. el teléfono. ¿Y esa funciona? ¿Y ahí lo viejo funciona o no funciona? Me parece que ya no funciona más. Ya no funciona. Me parece más. que ya no funciona más. Entonces, hay cosas viejas y cosas viejas. El empleador te va a decir que tienen que ser más. Claro. Seguramente si va a decir que no funciona más. El secretario de Trabajo, el actual secretario de Trabajo de la Argentina dijo, ¿por qué quieren laburar menos? ¿Qué no quieren laburar? Como si laburar menos tiempo en la semana fuera no laburar, ¿no? Sí, es una discusión que se está dando en muchos países del mundo, o se dio en los últimos años en muchos países del mundo. Y vos sabés que también hay gente que, porque me ha pasado de escuchar a trabajadores y demás en otros países que también reniegan de esto de que las nuevas generaciones quieren trabajar menos horas. ¿Sabes que es algo que también sale no solamente del secretario de Trabajo o, por supuesto, de empleadores que pueden estar fascinados con la idea de que sus trabajadores trabajen más horas, sino que también a veces del propio sentido común, ponele así, que pueda haber en la gente o en alguna clase trabajadora? Dos cosas. Una es que en los últimos 50 años, efectivamente, la jornada efectiva de trabajo, la cantidad de horas Sí. efectivamente trabajadas, no el límite máximo de horas. La jornada, el tiempo efectivamente trabajado viene cayendo por diferentes motivos que no vale la pena recordar, pero una parte también es la evolución tecnológica o el cambio tecnológico. Ahora, lo que hay que tratar de hacer es de acompañar esa caída de la jornada efectiva de trabajo con la caída del límite. Porque si vos no bajás los límites de jornada de trabajo semanal, lo que empieza a pasar en los mercados de trabajo es que hay mucha gente que trabaja poco y hay mucha gente que trabaja mucho. Entonces se maldistribuye el tiempo de trabajo en las economías. Por eso bajar el límite de jornada es interesante, para distribuir mejor el tiempo. Bueno, es un poco lo que está pasando ahora también, ¿no? Con Ahí- el pluriempleo, con las horas extras, con ¿no? con las horas extras, con la Crecieron sobrecarga las horaria. horas extras trabajadas por los trabajadores. Sí, en los últimos por lo menos 5 meses, lo cual explica también que haya más horas extra, que hay más demanda de ingresos de los trabajadores, porque hubo una caída de los ingresos, pero que las empresas no están tomando más trabajadores. Claro. Entonces, esas horas se cubren con horas extra. Eso es lo que también explica esa suerte de brecha que apareció entre el salario real efectivamente cobrado por todos los trabajadores, donde están también las horas extra, y el salario de convenio, que es lo acordado Claro. entre los sindicatos y las empresas. Bueno, ¿cómo puede ser que los sindicatos acuerdan
una guita y sin embargo después estamos hablando del sector registrado, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Se paga más. Bueno, y eso es lo que miraba Caputo, ¿no? Y decía, está aumentando el salario. Claro. No, en realidad lo que pasa es que la gente está trabajando Está más trabajando por más la horas. misma plata. Es interesante porque la economía cae muy fuerte, ¿no? En el primer semestre del año se pierden algo así como 200.000 puestos de trabajo registrados. Después hay un rebote y ese rebote en la actividad, en lugar de empezar a recuperar las fuentes de trabajo, lo que hace es cargarle más horas a los trabajadores que no perdieron su puesto de trabajo. Y esto es porque si bien hubo recuperación salarial en la última parte en el último semestre del 2024, no hubo tanta recuperación del empleo. Porque donde hubo actividad económica en recuperación es en sectores donde no hay tanta creación de empleo. Claro. Y la recuperación en los sectores donde hay o debería haber más contratación laboral. Más mano de obra intensiva, No, digamos. y no fue tal. Entonces, ¿cómo compensa o cómo ajusta la economía a estas cosas? Bueno, haciendo trabajar a los trabajadores que ya están horas extra y no contratando nuevos laburantes. Por eso es que, por lo menos desde noviembre, octubre del año pasado, el empleo está prácticamente estancado. O crece muy poquitito o cae muy poquitito, pero está moviéndose en torno a cero. Los movimientos salariales son un poco más abruptos. Había habido una recuperación a fines del 24 que se detuvo claramente en diciembre del año pasado y creo que ahora estamos viviendo las consecuencias de este nuevo parate, ¿no? De la economía, después también de la reciente devaluación. Claro. Estamos charlando con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista. Para mí, el tema de la semana tiene que ver con que el gobierno habla de cepos, ¿no? Habla de que está levantando cepos en la economía. Sí. Y sin embargo, sigue habiendo un cepo al salario. Porque aun cuando trabajadores y empresas acuerdan determinada recomposición salarial, es el propio gobierno quien se pone en medio para intentar que eso no suceda. El caso más concreto que tuvimos en estas horas es el caso del sector del comercio, ¿no? El sector más importante en cantidad de afiliados al gremio, ¿no? Casi 1.200.000 trabajadores alcanzados por la negociación colectiva de comercio. Y el gobierno diciendo que esta irrupción por parte del Poder Ejecutivo responde a cuestiones de orden público. Sí, ¿Cómo se explica eso? Sí, recordemos que son las paritarias libres, ¿no? Las paritarias libres quiere decir, vos lo decías antes, quiere decir que las partes, la patronal, ¿no? Las empresas y el sindicato se sientan a negociar libremente, sin la intermediación o la intervención del Estado, y lo que acuerden tiene que ser aceptado, es decir, homologado por el gobierno, a menos que se oponga claramente a la Constitución o a las leyes, ¿no? Esta es la única manera para no homologar un acuerdo Claro, por entre ejemplo, las partes. si las partes firmaran que vuelve la esclavitud, supongamos, en un sector de la economía, el Estado podría decir, che, mira, esto está como en contra de la Constitución, de los tratados internacionales. O un ejemplo más suave que ese, pero también ilegal, por ejemplo, que en un convenio colectivo se acuerde empeorar las condiciones laborales que están Claro. en la norma. En la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos solo pueden mejorar las condiciones que están en la ley, no las pueden empeorar. Un acuerdo que empeore las condiciones de trabajo sería un acuerdo ilegal y no podría ser homologado. Ahora el gobierno está diciendo, para justificar la no homologación o el rechazo de la homologación de la paritaria de comercio, que hay que tener en cuenta el interés general. Esto es lo que el ministro de Economía podría llamar el interés general, el 1% como pauta de inflación para acompañar, como techo salarial para Sí. acompañar la pauta inflacionaria que el hubo gobierno espera. 3,7% de inflación. Lo que quiero decir es que esto no es el interés general, esto es una pauta del gobierno nacional, Claro. de lo que espera que sea la inflación y además cómo quiere acompañar esas expectativas inflacionarias de la negociación salarial de las paritarias. Pero esto es materia política, ¿no? Es materia de planificación política del gobierno. No es el interés general, no es el orden público, no son las leyes, son dos Claro. cosas distintas, ¿no? Claro. No, y además eso, digo, vos mencionabas claramente, y perdón, porque esto en realidad fue charlando fuera del aire antes de que vengas acá, me habías pasado también incluso un cuadro muy interesante donde se mostraba, incluso la paritaria de comercio está por abajo de la inflación. A ver, estamos negociando un trimestre con meses en donde la inflación por lo menos va por arriba del 3,5%, ¿no? Por lo menos. Sí. Las expectativas son esas. El mes que pasó y los que vienen irían más o menos por ahí, en esto coinciden las consultoras privadas. El acuerdo de la paritaria de comercio entre el aumento del básico por mes, ¿De cuánto era el aumento del básico? que puede ir a 1,7% mensual, más una suma fija
de 30.000 pesos, una cosa por el estilo, podría llegar en un trimestre a ir al 10%, ponele, 9 y pico, que es más o menos parecido a la evolución que se espera de la inflación. Sí. Es decir, el acuerdo de la paritaria de comercio... Probablemente menos porque además la inflación es acumulativa, entonces... Exactamente, pero más o menos va de la mano el acuerdo de las cámaras de comercio con el sindicato de comercio con lo que se espera de la inflación. ¿Qué está diciendo el gobierno? Nosotros solo vamos a homologar los acuerdos que vayan al 1% o algo más del 1%. Entonces, o sacás la suma fija o bajás la actualización mensual de los salarios básicos. Hay un pequeño detalle, inteligentemente el sindicato de comercio, o por lo menos esta negociación paritaria de comercio, ya en los acuerdos anteriores habían firmado y habían incluido una cláusula que decía que si el Estado no homologaba los acuerdos, si se demoraba la homologación, igual las partes acordaban empezar a pagar el acuerdo. Entonces, precisamente intervenir, que el gobierno intervenga en esta paritaria, es una manera de darle un mensaje no solamente a este sector que lidera otras negociaciones, sino un mensaje a otros sectores, a otras actividades económicas, de que no van a poder utilizar esa cláusula de pagar lo que acordaron. Van a tener que esperar que el gobierno lo homologue. Esto sin duda va a terminar o en el conflicto o en la justicia por lo menos, ¿no? Ahora, porque dentro del sector de comercio, que decíamos que es el más grande de todos, más de 1 millón de personas involucradas en esta paritaria, están los trabajadores que, por ejemplo, laburan en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados. Los supermercados dijeron que no van a pagar. Son precisamente los trabajadores que trabajan para las empresas, que son las primeras en remarcar los precios precisamente al ritmo inflacionario que ya está estimado, ¿no? Porque ahora están apareciendo precios el gobierno remarcados. dice que frenaron los aumentos en realidad los supermercados ahora. A ver, esto lo que demuestra es que finalmente, ya sea en el mercado cambiario o incluso en la negociación colectiva, el gobierno necesita intervenir para poder hacer funcionar el programa económico, que además sufrió cambios recientemente con el funcionamiento de las bandas, ¿no? O de la banda cambiaria. Bueno, parece que si hubiera una banda no le satisface, ¿no? En la negociación colectiva, si hubiera una banda no le satisface. Lo que está muy claro en la negociación colectiva para el gobierno es que tiene que haber un techo, y ese techo es del 1%. Esto es, por lo menos, inconsistente ideológicamente o políticamente con lo que señalabas antes o escuchábamos antes, de lo que Milei piensa de la negociación salarial, ¿no? En la Argentina o en el mundo. Milei esta semana postuló la negociación libre como paradigma, ¿no? de los salarios. Dijo literalmente que no hay explotación, sino que los trabajadores están comprando pesos a cambio de trabajo. Claro. Ese es el paradigma de la libertad. Es negocien todos libremente, lo que están haciendo es intercambiar fuerza de trabajo por plata. Yo no creo que haya que traducir mucho en esto al presidente, en el sentido, es casi marxista lo que planteó el presidente. Parece que hubiera googleado fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Bueno, son personas que ofrecen fuerza de trabajo a cambio de plata, de dinero. Es como funciona el mundo del trabajo, no es que descubro la pólvora. Pero ese es el plan. No, a mí lo que me llamó la atención es lo de decir explotación de empresas a los empleados. No hay, en todo caso, lo que hay es explotación de los empleados a las empresas. Como si se estuvieran explotando los unos a los otros. Ahora, en ese paradigma de la libertad, eso no es muy consistente con impedir las paritarias libres, poner un cepo al salario. ¿Y esto por qué? Bueno, porque empezamos a ver que entre el programa económico y los postulados ideológicos de Milei hay una enorme distancia. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo necesitan intervenir en la negociación colectiva, en las paritarias, para que esas paritarias no sean libres. Y además, lo que hacen es, como dijeron estos días Luis Campos y Federico Pastrana, analistas del mercado de trabajo en la Argentina, pareciera ser que el gobierno necesita sobreexigir al salario como ancla para acompañar la política antiinflacionaria del gobierno. Y también Milei venía planteando muy claramente, o lo dijo una infinidad de veces, que la inflación es, en todos los casos, en todo lugar, un fenómeno exclusivamente monetario. Bueno, si es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿para qué necesitas anclar los salarios para acompañar un programa antiinflacionario? Hay inconsistencias, por lo menos permanentes. Por ahí es una deformación que tiene que ver con una obsesión que tengo un poco con este tema, pero a mí me parece que todo tiene que ver con que el gobierno se está quedando sin dólares. Entonces, si los salarios que
crecen un poco en términos reales, lo que va a pasar es, obviamente, va a haber más demanda por parte de los trabajadores. El crecimiento de la demanda siempre en Argentina hace crecer las importaciones. Y en un contexto en donde un plan económico, donde vos tenés el tipo de cambio recontra atrasado que hace que ir al supermercado en la Costa Azul sea más barato que ir al supermercado en Las Toninas, por ejemplo, en donde vos sacaste todos los controles de importación, está entrando todo importado. Bueno, ayer la noticia eran las peras que van a venir de China, por ejemplo. En ese contexto, cualquier puntito que crezca el salario te hace explotar las importaciones en un contexto en donde el gobierno está diciendo a la gente, che, saquen los dólares del colchón, que si viene Pablo Escobar a comprar una Lamborghini de contado, nadie le va a preguntar de dónde sacó los dólares, ¿no? Para mí es interesante. Entonces, como para mí es imposible separar una cosa de otra. Es interesante pensar que hay una manera de administrar por bandas la negociación colectiva, las tensiones de la puja distributiva para acompañar programas económicos. No es que podemos decir, no, las paritarias siempre son o libres o nada. Bueno, hay muchas cosas en el medio, ¿no? Antes de imponer... Sí, los planes de estabilización, por ejemplo, en general hacen una especie de acuerdo entre precios y salarios. Lo que pasa es que acá los precios no le piden nada, le piden a los salarios nada Pero más. bueno, es que el gobierno entonces lo que está demostrando es que no va por el camino del diálogo, por el camino del acuerdo, de un gran acuerdo de precios y salarios entre empresarios y trabajadores. Tampoco puede hacer bajar ese acuerdo porque no está a los sectores, para que algunos sectores negocien un poquito más arriba de la banda y otros más abajo de la banda. No está haciendo nada de eso. Lo único que está diciendo es, solo voy a admitir los salarios que vayan al 1% mensual. Y esto, digo, me parece que es claro. Si el gobierno está en el paradigma de la libertad, en el discurso del paradigma de la libertad, y Milei postula que los trabajadores lo que hacen es pueden libremente comprar pesos a cambio de trabajo a las empresas, bueno, tendría que haber incluido, me parece, Milei en el discurso del otro día, pero solo lo pueden hacer al 1% mensual de aumento, ¿no? Claro, o sea, compren pesos, parte. pero al 1% mensual de aumento. Al 1% mensual de aumento. Tenemos algunas preguntas que llegan. Sí. Por acá dicen, hola, soy Beto de Versalles. Consulta para saber si los años trabajados en blanco con un sueldo X y de los que supuestamente el empleador hizo el aporte por el sueldo declarado en el convenio, la jubilación real no debería basarse en el sueldo real percibido, salario más horas extras, más premios, etcétera, y no en el del convenio. Es por el salario por el que se aportó, ¿no? Y si el salario declarado aportó a la seguridad social y esos aportes fueron en función también incluyendo esas horas, eso también debería ser contemplado para determinar el haber al principio de la jubilación, sin duda. Que igual siempre el haber que cobras al principio, por lo que tenemos entendido, siempre te cagan en general. Sí. Ahí viene la ola de juicio al ANSES. Y en los últimos años, sin dudas, a partir de ahora, las mujeres que no aportaron van a estar muy complicadas para lograr la jubilación y de lograr un haber que no sea el de la mínima. Sí, ¿no? la van a tener muy difícil, desgraciadamente. Una pregunta para el abogado. ¿Qué beneficios tienen las paritarias libres? Analía de Devoto. Bueno, recién planteamos, por ejemplo, esta negociación en bandas, ¿no? Cuando se dice que aumenta el salario básico de convenio, lo que está pasando es que aumentan los pisos. Y que aumenten los pisos quiere decir que los que están peor, ¿no? Los que están abajo en los convenios colectivos, levanten y vayan más o menos de la mano de los que también están mejor en el convenio colectivo. Es decir, todos aumentan juntos. El resultado de las negociaciones es que todos crecen. Y además, una cosa muy importante también para combatir la inflación es que impide la negociación en paritarias libres, impide la competencia desleal entre empresas de una misma actividad, por ejemplo. Claro. Si no hubiera paritarias libres, si no fuera una regla que todos los trabajadores de una misma actividad tienen que cobrar el mismo salario, lo que empezaría a pasar es que las empresas empezarían a competir a la baja, a ver quién es la que paga menos salarios para demostrarle a la otra empresa que puede sacar más dividendos, que haya más ganancias. Me parece que ese es por lo menos un efecto económico muy importante y democrático de la negociación colectiva, además de la negociación colectiva libre. Si en cambio, y esto voy a dar 2 ejemplos más, la negociación paritaria está intervenida por el Estado, lo que empieza a pasar es que los salarios caen y los pisos sobre todo caen. Hace muy poco el gobierno intervino en la negociación por el salario mínimo vital y móvil. Sí. Ya es la tercera vez que el gobierno decreta el aumento del salario mínimo vital y móvil, que es el indicador más atrasado
de los salarios en la economía. Perdió casi un 23% desde que empezó el gobierno de Milei. El aumento mes a mes ahora del salario mínimo, según el decreto del gobierno, es de 5.000 pesos por mes. Mira. Ese es el ritmo de aumento del salario mínimo según 5.000 pesos. el gobierno en la Argentina. Si hubiera una negociación libre en el Consejo del Salario Mínimo, probablemente la dinámica de aumento del salario sería más acelerada. Me hizo acordar a Prat Guy cuando decía una pizza, bueno, esto no llega a una pizza. Llega. No sé qué son 3 bombones, 5.000 pesos, realmente no lo sé. Esta semana pasó otra cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. No sé si hay antecedente de algo así en el Estado. Vamos a ver si en un rato ahora lo podemos poner también para la gente que está en nuestro canal de YouTube. Sí, claro. Que nos pueden buscar como... Nos buscan como Radio 10 en vivo. Radio 10 en ahí vivo. en el buscador de YouTube se suscriben, por favor, así pueden participar en el chat. Y ya que estamos, les damos like. Y sí, no? por supuesto, Ahí porque está. pasó algo muy llamativo, que es que cuando trabajadores de la AFIP quisieron entrar a su legajo digital, que es obviamente un portal del empleador, no es un portal del sindicato, se encontraron con un botoncito en su legajo digital que decía desafiliarse del sindicato. Decía cuánta plata estaba reteniendo el sindicato y le daba la opción de desde el portal del empleador desafiliarse al sindicato. ¿Esto es legal? No es legal, y solo para mencionar 3 normas, alentar la desafiliación, ya sea que el empleador es una empresa o el empleador es el Estado, alentar la desafiliación o la afiliación a un sindicato en particular es ilegal y va en contra, por lo menos de los tratados de OIT sobre libertad sindical que suscribe la Argentina, contra la Constitución Nacional, que postula la libertad de afiliación y desafiliación, es decir, la libertad de asociación en los gremios. Esa libertad no puede ser intervenida por el Estado ni por las empresas, y va en contra de la Ley de Asociaciones Sindicales, que es una ley por lo menos del año 88, que lo que dice es que los trabajadores tienen que ser libres de afiliarse y desafiliarse a los sindicatos que quieran, y nadie debe interferir, entrometerse en ese derecho de los trabajadores. Alentar a los trabajadores del Estado a desafiliarse a su sindicato es lo que se conoce como una intromisión ilegal en la libertad sindical. Ahí lo estamos viendo también en pantalla para los que están en el vivo de YouTube. Es una cosa realmente muy insólita. Ahí dice, bueno, el importe que le están descontando en concepto de la retención sindical al trabajador, y le dan la opción de desafiliarse. ¿Habías visto algo así en el ámbito del Estado? O sea, ¿es la primera vez que pasa? ¿Qué significa? ¿Por qué el gobierno hace esto? No lo había visto en el Estado, pero me parece que el gobierno está diciendo o tratando de convertir en política algo que Federico Sturzenegger postuló el año pasado en una charla en la Universidad de Oxford, que es que el objetivo de las reformas laborales del gobierno libertario era debilitar a los grupos de presión tales como las organizaciones sindicales, los sindicatos, como un postulado general de una política de Estado. Y es más, de financiarlos, usó la palabra de financiarlos. El debilitamiento pasa fundamentalmente en debilitar sus recursos, ¿no? Claro. Esto es, los recursos de las obras sociales, debilitar a los sindicatos con los aportes que hacen los trabajadores a los sindicatos a través de sus afiliaciones o de las cuotas solidarias, y por lo tanto esta acción de que el Estado aliente la desafiliación de empleados públicos a sus sindicatos, me parece que yo por lo menos lo enmarco dentro de ese postulado de Sturzenegger, de debilitar los recursos de los sindicatos. Creo que hay un antecedente mucho más duro de esto, que es cuando durante el proceso, durante la dictadura, se ordenó a todos los trabajadores que se desafiliaran de los sindicatos, los desafiliaron de manera forzosa, claro, y los obligaron a los trabajadores a reafiliarse a los sindicatos con la expectativa de que, con el miedo reinante, los trabajadores no se volvieran a afiliar a los sindicatos. Esto ocurrió creo que en el año 79, fue una jornada histórica o jornadas históricas, porque lo que terminó pasando es que aún en dictadura los trabajadores se afiliaron más masivamente de lo que estaban afiliados antes de este decreto. Wow, totalmente. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por acercarte acá a Radio 10 y te comprometemos a una próxima visita para hablar de reforma laboral. Siempre un placer. Si es necesaria o no una reforma laboral en Argentina, la próxima vez que vengas quiero que nos dediquemos exclusivamente a hablar de ese tema. Encantado. Gracias por venir.